Hola, buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Buenas tardes, querido compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Qué Muy dice? bien, cada vez mejor, querido compañero Claudio. Bueno, me alegro, un placer verlo y Sí, lo mismo a usted y a todos los compañeros que hoy han dedicado este tiempo de su vida a Juan Domingo Perón, a Eva Perón, a este curso de la Escuela Superior Peronista de primer nivel. Y bueno, hoy nos va a tocar ver la sexta materia del programa de primer nivel. Vamos a hacer un repaso porque hay compañeros nuevos y para comentarles que este es el programa creado por el general Perón, por Eva Perón, allá por el 1 de marzo del año de 1951, se inauguró la Escuela Superior Peronista, con la cual el programa de enseñanza para la formación de cuadros para la toma del poder, en su primer nivel, tenía un desarrollo de 9 materias, las cuales esas materias, la número 1 era la conducción política, la número 2 era la historia del peronismo, que fue relatada y escrita por Eva Duarte de Perón. La número 3 es la doctrina peronista o justicialismo, que es la definición. La filosofía peronista, la sociología peronista y hoy nos toca la política peronista. Para aquellos que han establecido conexión en el día de hoy, quizá como para ver de qué se trata o quizá de querer entender la razón de la Escuela Superior Peronista, les cuento que hemos realizado durante todo este año, el año 2025, en el trimestre que fue del verano del 2025, el primer curso, que fue con pocos compañeros. En esa etapa fueron 35, 40 compañeros los que participaron. Ya en el segundo, que fue el curso de otoño, participaron más de 120 compañeros. Y bueno, ya en el invierno fue ya más de 200 eran. Bueno, y hoy tenemos también una importante cantidad de compañeros y compañeras inscriptos que han pasado por el curso de primer nivel. Al término de este curso, que tiene una duración de un trimestre, que son 12 encuentros, 12 lunes, de 19 horas a 20:30, previamente, obviamente, cada compañero y cada compañera que participa tiene una semana para poder leer el material que enviamos, que no es nada mío, nada particular, sino es todo de Perón y de Evita. Perón, cuando se despidió en el balcón allá por el 74, yo era muy niño, fui de la mano de mi papá a esa reunión. Papá era ferroviario, papá me llevó, me dijo, ¿a dónde vamos? Y me dijo, vamos a una reunión, me dijo. Y en esa reunión estaba papá en la plaza con un montón había más de 1 millón de trabajadores. Y allí se despidió el general Perón con el saco a cuadros. Yo era niño, era muy chiquitito, tenía apenas 6 años, y lo llevo en la retina, el recuerdo de esa despedida que hizo el general. Y allí dijo que su pueblo era su heredero. Y bueno, el pueblo creo que entendió la herencia, cuál era la herencia del general, porque la herencia del general es simplemente toda la literatura que nos dejó escrita el general y Eva Perón. Tuvo esa visión, esa inteligencia de Perón de dejarnos todo escrito. Ahora, ustedes me dirán, pasaron 70 años y uno lee a Perón y les puedo asegurar que es liberación permanente. Permanente. Y hoy está más vigente que nunca, porque hoy la etapa que estamos viviendo en estos últimos años de barbarie, la verdad que sinceramente
Perón está más vigente que nunca. Y fue muy similar a cuando Perón, casualmente, ¿no? Hoy, 13 de octubre, se cumple un aniversario cuando al coronel Perón lo llevan detenido. Lo llevan detenido a la isla de Martín García y queda allí alojado en una celda hasta el 17 de octubre, donde todo un pueblo y un conjunto de organizaciones de trabajadores pedían su liberación. A un solo grito de coro, eran 1 millón de personas: queremos a Perón, queremos a Perón, queremos a Perón. Y así nació ese movimiento nacional justicialista, y así nació ese amor que brindó el coronel en ese momento, que le habló a ese pueblo y le pidió unión. Trabajadores, únanse. Y creo que hoy no tenemos a Perón, pero tenemos la doctrina de Perón, los escritos de Perón, y están los soldados de Perón. Aquí hay muchos de ellos, muchos de esos muchachos y muchachas soldados de Perón de esa época, los cuales son testigos de todo eso que ocurrió. Y creo que si tratamos de hacer el esfuerzo de unirnos, muchachos y muchachas, creo que podemos encontrarnos más tarde que temprano con una nueva Argentina. Es cuestión de que hagamos la labor que cada uno tiene que hacer. Y ustedes dirán, ¿cuál? ¿Cuál es la labor que tenemos que hacer cada uno de nosotros? Simple y sencillo: poder aplicar la filosofía de vida del peronismo. Esto es una filosofía de vida, es una manera, es una forma de expresarse, es una forma de vivir, es un modelo de vida donde queda de lado todo aquello de ambiciones personales y cuestiones de todo tipo de sensaciones que hoy se viven en la política, que no tienen nada que ver con el peronismo, no tienen nada que ver con el programa del peronismo, de lo que fue Perón y Evita. Y para volver a eso hay que abrevar de la fuente, hay que volver a la fuente. Y la fuente es nada más y nada menos que el programa de la Escuela Superior Peronista, el cual hoy, con mucho gusto, con mucho amor, con mucho respeto hacia todos ustedes, voy a intentar de leer junto con ustedes la materia política peronista. Y dice así, y vamos a comenzar. Escuela Superior Peronista, este es el plan nacional instrumentado por Perón y Evita para la formación social y política de militantes, dirigentes y pueblo. Este curso de la Escuela Superior Peronista de primer nivel, dictado nada más y nada menos que por Juan Domingo Perón. Yo soy un servidor de la causa, un soldado de la causa, quien hoy va a desarrollar el tema de política peronista. Y está basado sobre la verdad número 15, que siempre yo se los recuerdo a ustedes: tengan presente en su unidad básica, en su movimiento político, en su sindicato, en su agrupamiento, donde ustedes se reúnan con los compañeros y compañeras, intenten tener un afiche, una imagen, un cuadro, con las 20 verdades, de manera tal de tenerlas presentes en el local y que cada integrante de la unidad básica pueda acceder a ellas con libertad, poder aprenderlas, en principio, poder razonarlas, poder comprenderlas y, lo más difícil, poder aplicarlas. Cuando empiecen a aplicar las 20 verdades, ya son peronistas, muchachos, ya se recibieron de peronistas. Hay 3 cosas elementales para un militante básico: la marcha peronista, Evita Capitana, las banderas del peronismo y las 20 verdades. ¡Viva Perón, carajo! Vamos, compañero, viva Perón, así es. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad.
La doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ahí estamos haciendo la mención de las tres banderas del peronismo y por supuesto que esto va con la armonización de los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es muy importante, muchachos y muchachas peronistas, que tengamos en cuenta que no solo de pan vive el hombre, no solo de cuestiones materiales vivimos, porque este capitalismo salvaje, al cual en nuestra marcha peronista nosotros claramente decimos combatiendo al capital, lo que combatimos es el capitalismo salvaje, la especulación financiera, la compra y venta de dinero de moneda extranjera, la criptomoneda, todo lo que, nada de lo que produce. Nosotros somos hombres y mujeres de laburo, de trabajo. El eje rector del peronismo es el trabajo, la producción. Entonces, nada mejor que la inversión en la producción, en dar trabajo para que el hombre tenga dignidad. Entonces, eso va a armonizar las necesidades materiales de nuestro pueblo, va a armonizar también con los valores espirituales, porque si no alimentamos los valores espirituales, nuestra ciudadanía termina odiando todo lo que se le pone adelante y no termina comprendiendo y no termina razonando nada y termina votando cualquier cosa. Entonces es muy importante que en un programa de gobierno, amén de que pensemos soluciones materiales para resolver los problemas donde cada uno de ustedes desarrolla su vida, que está muy bien en pensar en realizar desde una gestión municipal un alumbrado, barrido, limpieza, en hacer un camino, en hacer un puente. Esas son necesidades materiales, en darle un préstamo a un compañero para una pyme, pero las necesidades espirituales quedan siempre de lado, todo material y nada espiritual. ¿Qué podemos hacer con un compañero que llega a la unidad básica con una tristeza absoluta? No podemos, como doctrinarios, poder observar esas cosas y poder hablar con los compañeros y poder levantar ese ánimo y llenar ese alma y llenar ese espíritu para que ese compañero pueda entrar en un plan de felicidad del pueblo y piensen que tiene que hacer grande a la nación. Sí, podemos. Lo podemos hacer a través de lo doctrinario. Entonces, el mejor aporte que puede hacer cada uno de ustedes a esto, el grano de arena que cada uno de ustedes va a aportar en esto es en poder dedicarle en la unidad básica, en el sindicato, en el agrupamiento, un par de minutos a la lectura de la doctrina nacional justicialista. Todos los días que se reúnan, si van a barrer la vereda y va a llevar 3 horas barrer la vereda de la unidad básica, perfecto. Barran todos para el mismo lado, pateen todos para el mismo arco, todos unidos, sin desunión, porque la unión verdadera es lo único que hoy necesitamos, y que podamos, de esas 3 horas de trabajo que vamos a realizar en la actividad en la unidad básica, le dediquemos 30 minutos a la doctrina. En ronda de mate, en ronda de café, cualquier compañero que tenga la impronta, que lea bien, adelante, a poner en práctica estos valores y estos principios, compañeros y compañeras. Bueno, luego de esta introducción, vamos a pasar a desarrollar la primera parte de la materia, donde hablamos de la política peronista. Y aquí nos dice que la política es fundamentalmente acción, es ejecución. Cuando el obrar del hombre se propone no un objetivo individual o parcial, sino un objetivo que refiera al bien de la comunidad y su gobierno. Ahí queda claro esto, ¿no es cierto? Que nosotros militamos no por una cuestión personal, para salvarnos nosotros. O sea, a ver, comprendamos de que el peronismo, la militancia, es vocación de servir al otro, no de servirse a uno mismo o de servir solamente a la familia. Está perfecto que uno pueda asegurarle cosas a la familia, está muy bien, pero es muy importante que pensemos en la comunidad.
Y si vamos a hacer gobierno, que tengamos un plan de gobierno dirigido hacia toda la comunidad y que toda la comunidad se realice. No tiene sentido que yo me realice y que mi vecino de enfrente, el del lateral derecho y el del lateral izquierdo, la esté pasando mal. No. Entonces, nosotros los peronistas somos de una visión completa, no miramos solo el árbol, sino miramos todo el bosque completo para que de manera tal demos a través de un gobierno una presencia de una acción política. ¿Por qué? Porque el obrar político se relaciona de modo con el gobierno de la comunidad y se propone su bien. Entonces, nuestra materia, la de hoy, política peronista, tiene fundamentalmente como objeto conocer el pensamiento político de Perón, establecer sus principios de gobierno y analizar su doctrina y sus realizaciones políticas, en orden al bien común de la nación argentina. Entonces, acá la marcha también nos habla cuando nos dice, imitemos el ejemplo de ese varón argentino. No es que lo tenemos que imitar a Perón emulándolo, sino tenemos que imitarlo con el ejemplo. O sea, poner el ejemplo de ese varón argentino y cada uno de ustedes echarse al hombro el bastón de mariscal y toda su mochila con todo ese conocimiento que llevan y a predicar la doctrina con el ejemplo de ese varón argentino. Es la única manera de que podamos encontrar la unión verdadera entre compañeros y compañeras. El peronismo es un todo, compañeros. El peronismo, lo que anhelaba Perón, lo vamos a tener que lograr nosotros. La unión nacional. La Argentina completa es la unión nacional. No nos sirve un pedacito de peronismo. No nos sirve que nuestra dirigencia tenga, Juan tenga un pedacito, Pedro tenga otro pedacito, Carlitos tenga otro pedacito. ¿De qué nos sirven pedacitos de peronismo? Cada uno tiene un cachito de poder, cada uno tiene un kiosquito, cada uno tiene un partidito. Somos un movimiento nacional. La herramienta electoral es el partido. El partido nosotros cada 2 años lo desempolvamos, lo sacamos del cajón, vamos a elecciones, vamos a competir y luego de competir retornamos enérgicamente al movimiento nacional. Esa es la dinámica que debería tener hoy el justicialismo, la cual soñamos y anhelamos que todos somos parte de esto, de reconstruir este movimiento nacional. Y cada uno de ustedes es parte, muchachos y muchachas. Siéntanse parte, siéntanse responsables de la reconstrucción del movimiento nacional. Llegará el día en que nos encontremos en alguna plaza a conmemorar la reconstrucción nacional del movimiento nacional justicialista, con el líder o la lideresa o con quien el compañero o la compañera que sea que elijamos para poder conducir el destino de la nación. Pero sí o sí necesitamos un compañero o una compañera en la Rosada que aplique un programa de gobierno peronista, que tome las decisiones que haya que tomar y de fondo, para que nunca más, como desde hace 300 años, el enemigo nos divide. El enemigo nos divide y reina, permanentemente divide y reinarás. Entonces, se presenta ante nosotros el enemigo ante diferentes caretas, a veces con la bandera de un país, a veces con la bandera de otro, a veces con la bandera de otro, pero el enemigo siempre es el mismo, Gran Bretaña. Siempre va a ser el mismo. Hace 300 años que se burlan de nosotros, automáticamente disfrazándose de uno o de otro, pero siempre nos están dividiendo. Entonces, no nos podemos prestar más, nunca más a ese juego de que nos dividan. Entonces, el que venga con un chisme al movimiento, hay que adoctrinarlo. No hay que echarlo, hay que adoctrinarlo. Nosotros, los peronistas, somos claros, objetivos y rectos en esto. O sea, el que venga con un chisme al peronismo, hay que adoctrinarlo. Adentro del movimiento y hay que adoctrinarlo. Porque los chismes son los que, justamente, los que nos dividen, compañeros. Y cuando nos dividen, reinan. Llegan con el objetivo. Miren qué importante que es la política, y ahora vamos a ver y vamos a desarrollar lo que es la politiquería.
algo sorprendente que muchos de ustedes seguramente lo deben haber vivido en los lugares donde ustedes se desarrollan, viven, y seguramente que cada uno de ustedes le va a traer el recuerdo. Miren, la politiquería se diferencia de la política precisamente en que está en un medio, mientras está en un medio, y un arte y una virtud al servicio de la patria. La politiquería es una deformación viciosa de la política, que justamente sirve a intereses personales o partidarios, o incluso a veces sirve al extranjero. El enemigo justamente tiene que ver con justamente esto, de meter cizaña, chisme de manera permanente para dividir. Y los compañeros van y pisan el palito, permanentemente pisan el palito. Los compañeros, las compañeras, los dirigentes pisan el palito permanentemente. Si nosotros tuviésemos unión verdadera, minga, pasaría esto. Entonces, para hacer, o sea, en el ámbito de la politiquería, son luchas personales o de partido. Y son las ambiciones mezquinas, intereses egoístas, pasioninismos y los oportunismos. A ver, incluso les digo, muchachos, y con toda sinceridad, nosotros los trapitos sucios los lavamos en casa. Y en nuestro propio movimiento hay muchos muchachos y muchachas que, sin querer, por no estar adoctrinados, por no tener el encuadramiento de un cuadro de base, cometen errores permanentemente y terminan rompiendo la estrategia de la conducción por ahí, por un chisme o por una pavada. Y se terminan dividiendo hermosas unidades básicas, hermosas agrupaciones, y quedamos todos a disposición del enemigo. Entonces, a estos compañeros de bajo vuelo, de vuelo de gallina, de bajo nivel, no hay que echarlos. Hay que abrazarlos con amor, sentarlos, explicarles, leer la doctrina, leer las 20 verdades, aprender la marcha. No podemos más, muchachos, esto de cantar la marcha la primera estrofa y después esperar de que un compañero del fondo nos cante la segunda y la tercera marcha para seguir siendo peronistas. O sea, tenemos que saber, son 3 estrofas, saber la marcha peronista, cantarla con el amor, con la devoción, es un sentimiento, el peronismo es un sentimiento, es una filosofía de vida. Entonces, muchachos, es elemental estas cuestiones. A ver, el ámbito de la política es el bien común y es el bien integral de la comunidad y la selección y aplicación de los medios adecuados para lograrlo. Sí o sí, muchachos, esto es clarito como el agua. Acá nos lo refleja el general Perón, no lo digo yo, lo dice Perón, acá lo escribió Perón esto, y es volver a la fuente. La política solo tiene una preocupación, el bien de la patria y un quehacer, construir su grandeza y su felicidad. La politiquería, en cambio, tiene multitud de preocupaciones, tantas cuantos son los egoísmos y las miserias humanas, y se diluye en infinidad de quehaceres intranscendentes e insignificantes. Miren, muchachos, esto es sencillo. Nosotros los peronistas, a mí como peronista, sinceramente me da vergüenza ajena encontrar egoísmos dentro de una unidad básica. Me da vergüenza ajena, siento vergüenza ajena de encontrar miserias humanas. No hay mejor dignidad de que ser un compañero pleno, feliz, solidario, cero egoísmo, cero miserable en ese aspecto y leales con los compañeros. Entonces, la única manera de mantener una lealtad, pero no con el otro, sino con la causa. Entonces, porque yo lo miro a los ojos al compañero y el compañero es la causa, y miro a la compañera y es la causa, y estamos todos por la misma causa. Entonces, para que se diluya en infinidad de quehaceres intrascendentes e insignificantes, tenemos que trabajar el tema doctrinario, muchachos. Miren, la política es una actividad noble y benéfica. Olvídense de esto de que
yo en política voy a participar porque necesito un trabajito, que está muy bien anhelar un trabajo. Pero a ver, miren, está mal que autorreferenciarse, pero yo tengo 58. Nunca, nunca, jamás viví de la política. Vivo de mi laburo, de mi trabajo. Trabajo, soy comerciante y soy profesional. Vivo de mi laburo. No. A ver, si tuviera que desarrollarme en un cargo político, pero lo voy a hacer con mucho gusto, pero por mi pueblo, por mi gente, por mis compañeros, por mi familia, que se sientan orgullosos de ustedes, muchachos. Eh, Eso es la actividad, hay que hacerla noble la actividad. No, a mí, sinceramente, da vergüenza a veces de que estemos viendo, carpeteando a ver si hay un presupuesto para ver si podemos llevarnos algo, rapiñar algo. Es vergonzoso. El pan tiene que ganar solo el hombre. Entonces, hasta que no terminemos con esto de la politiquería, de los vicios, porque es un vicio peligroso y nefasto, ¿eh? Y es nefasto, y esto es lo que tenemos que erradicar, muchachos. Esto va a ser una lucha permanente, pero no imposible, ¿eh? No imposible, porque cada vez yo me voy dando cuenta que cada vez somos más. Cada vez somos más. Cuando empezamos éramos un poquito y hoy somos un montón. Nosotros decíamos, los que quieran ir a ver a Perón, súbanse al camión. Y el camión a veces estaba vacío, ahora está lleno. Somos muchos. Entonces, si este trabajo lo seguimos realizando, más tarde que temprano, la política va a cumplir con la función rectora en lo que es la comunidad y servir al pueblo, muchachos. A mí, yo ya no me cabe ninguna duda, porque ustedes saben que Perón nos enseñó que los compañeros para llevar adelante un proyecto tienen que conocerse. Bueno, yo llevo más o menos un año con todos ustedes, con la gran mayoría de ustedes. Ustedes ya me conocen a mí y yo ya los estoy conociendo a ustedes. Y a mí no me cabe ninguna duda y yo no tengo ningún temor en poder avanzar en más temas, en más charlas, en más escuela, y tengo plena confianza en cada uno de ustedes, en que ustedes van a saber realizar un trabajo de política y no de politiquería, muchachos. Esto es así de clarito. Y reiteramos, la politiquería, por el contrario, perjudica a la comunidad y se sirve del pueblo. Yo lo que menos quiero es justamente servirme del pueblo, sino hay que servir al pueblo. Esto es una vocación de servir. Y cada uno lo hará desde su parte, de donde sabe. El trabajador social, el psicólogo, el ingeniero, el abogado, el obrero, el técnico. Bueno, cada uno aportará desde su conocimiento lo que sabe en función y en favor de la patria, pero también desde el alma y desde la doctrina, muchachos. Esto es así y debería ser siempre así y debemos volver a esa fuente, muchachos y muchachas peronistas. Miren, Perón precisa en 3 grandes trazos la semblanza de el verdadero político. Vamos por el primero. El conductor no lucha nunca en forma personal. Él lucha por una causa. Nadie que conduzca debe olvidarse de que él es un luchador de una causa, no de su persona. Y en segundo lugar, el conductor debe saber en política que él trabaja para los demás. El conductor que trabaja para sí mismo no irá lejos. ¿Por qué? Si él se obsesiona en su conveniencia, abandona la conveniencia de los demás, y cuando ha abandonado la conveniencia de los demás, falta poco tiempo para que los demás lo abandonen. Totalmente de acuerdo. Y en tercer lugar, Perón precisa en el tercer trazo y dice que el error de enfoque y de penetración del aspecto político de la nación está en no mirar en grande la política. Ella no se puede mirar en pequeño porque es una actividad integral. ¿Vieron cuando hablamos recién del todo? Bueno, la política hay que mirarla en grande y hay que aplicarla de manera integral.
no nos sirve un pedacito. ¿De qué me sirve a mí que tenga un gran peronista en un determinado lugar y haga en un solo sitio, la felicidad de ese pueblo? No, a mí me sirve el todo, poder mirar el todo. Si nosotros, o sea, el todo es que está comprendido por la política, y quien no abarque el panorama y mire solo un sector por un pequeño agujerito, no podrá hacer nada en política. Esto es como mirar a través de la cerradura de la puerta, tener una pequeña visión. Nosotros necesitamos, para resolver un problema, muchachos, necesitamos ver el todo. Entonces, ahí es donde entra en juego un verdadero cuadro político, donde un cuadro conductor observa con sus compañeros, miran la situación, generan un plan y después de generar un plan, llevan adelante la unidad de concepción a través de ese plan para llevar una unidad de acción y resolver el problema de fondo en determinado barrio, determinada ciudad, determinada provincia, y ni hablar de la nación. Esto es importante. Cada uno de ustedes sabrá hasta dónde quiere llegar. Algún compañero querrá llegar a la concejalía, querrá llegar a una diputación provincial, querrá llegar a una diputación nacional, querrá desarrollarse en el objetivo, pero los sueños están siempre. Pero para esto hay que Compañero. prepararse. No podemos. Sí, ¿quién me Claudio, habla por perdón allí? que le interrumpa. Dardo. Adelante, adelante. Quería hacer un pequeño aporte perdón, Bueno, se me pasó, lo dejé seguir porque se me pasó un poquito sobre el tema de aplicar la política de manera integral. Perdone sí, que lo interrumpa. Eh, adelante, adelante. ¿No sería, por ejemplo, un ejemplo lo que pasó sobre la última etapa, creo yo, sobre el último gobierno de Cristina, en no enseñar lo que es el peronismo a las bases, en no adoctrinar y bueno, y darle beneficios al pueblo sin saber qué es lo que significa estos beneficios, para qué son y elevar la cultura ciudadana del pueblo, digamos? Bueno, te voy a dar una visión, pero por supuesto que es simplemente la mía, y como siempre lo digo, yo no soy el dueño de la verdad, y pues seguramente que puede haber algún otro tipo de análisis, otra visión superadora respecto al tema, pero sí coincido en que nosotros no deberíamos de haber dejado de elevar la cultura y la conciencia social de nuestro pueblo. Por eso yo lo reitero siempre en todos los encuentros que tenemos, de trabajar lo material y trabajar lo espiritual, porque cuando dejamos de trabajar lo espiritual, que tiene que ver justamente con elevar la calidad en cuanto a lo que es el pensamiento y la conciencia social de nuestro pueblo, obtenemos resultados que no son en favor del peronismo, justamente. Nos pasó en esta última elección que, bueno, el país se puso de color violeta y ahora estamos pagando las consecuencias todos. Entonces, creo que la unidad integral tiene que ver justamente con la formación permanente. Permanente. Y los consejos de partido, a mi modo de ver, con mucha humildad lo digo, no están funcionando en la función de formación. Por ello nosotros salimos a predicar desde la escuela superior urgentemente para poder reconstruir nuevamente, porque hoy el peronismo, a mi modo de ver, carece de cuadros de base, de cuadros medios y de cuadros superiores. Cuadros superiores en el peronismo son contados con los dedos de las dos manos a nivel. O sea, hay dirigencia, sí, pero que no aplican las condiciones de los programas del peronismo, sino vienen de otras escuelas. Bueno, hemos tenido el hecho de haber dado tanta apertura en lo que es el movimiento nacional, han entrado en juego otros pensamientos, otras ideas, otras ideologías, y nosotros hemos perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque nuestros compañeros, al no estar formados, o al no tener la formación de doctrinaria y justicialista, se perdió el rumbo. Y nos hemos concentrado en lo material, en dar, y
al no darle lo espiritual a nuestra gente, terminó votando otra cosa, porque nuestra gente recibió todo lo que se le dio. Recibieron los planes de trabajo, recibieron los créditos de las pymes, recibieron los créditos de las viviendas, tuvieron salud, tuvieron todo. Pero al momento de tomar una decisión y al tener el alma vacía y al tener el corazón flojito de espiritualidad peronista, vinieron los medios, le gritaron a la oreja un montón de mentiras y terminaron pintando el país de violeta. Eso no nos puede suceder nunca más. Por eso este motor de la Escuela Superior Peronista, ¿no es cierto? Si Sí, se me simplemente permite, era compañero Claudio, aclararle, perdón Osvaldo, no era simplemente aclararle que cuando hablo del último gobierno de Cristina no es que sea la responsable Cristina, ¿no? No, desde No, luego, compañero, ahora se que entiende. la compañera está presa y nada, sino que Ni todo hablar. como movimiento, lo quiero aclarar por las dudas, porque no es una cosa de que sea contra la compañera, no, nada que Yo ver, sino una cuestión incluso te digo más, de mi parte yo tengo mucho aprecio porque es una compañera, es una mujer y la verdad, sinceramente, todo lo que le ha ocurrido me parece que no es justo, pero obviamente que esto no es una crítica, sino es simplemente poder tratar de ver entre nosotros, de hacer una crítica pero constructiva, porque lo que vale en el peronismo también es criticar por criticar y no propones nada. Entonces acá la idea es crítica constructiva, crítica y detrás de la crítica tiene que ir una propuesta. Si no, no podés criticar, porque si no tenés nada para proponer es solo crítica y queda en algo vacío, ¿sí? Y ahí es donde rompemos la unión verdadera también. Cuidado con esto, ¿sí? si se me permite transmitir una opinión que escuché Sí, y Osvaldo. la hice mía, tiempo atrás decía que la pretensa dirigencia a gran parte de nuestro pueblo le quitó su dignidad y arrastró a muchas personas a ser masa, que lograron conformar ejércitos de mendicantes, que y han conformado las distintas organizaciones sociales que vimos cómo se desmoronaron cuando realmente apareció la verdad. Y esto lo hice mío y lo acepto que sea así, porque hemos sufrido embates a partir de la caída del muro de Berlín, cuando el comunismo se estalló en el mundo. Fueron la mayoría de las personas que venían con esa idea muy material a brevar de los movimientos nacionales. Y el peronismo ha sufrido eso, ha sufrido esa digamos, ha sido pero tan el avance que perdimos la espiritualidad. Nosotros, ninguna de las verdades que teníamos que hacerla valer, nos opusimos. Producir por lo menos lo que se consume. Y hemos creado lo que hemos creado. Y debemos trabajar para que nuestro pueblo levantar a uno que se pongan de pie y recuperen su dignidad. Hoy, desde los poderes del Estado, peronistas dicen debemos tener contención. ¿Y saben lo que significa eso? Planes, sueldos, dineros que compran las voluntades y se sigue haciendo eso. Por esto es valioso abrevar las fuentes del general a través de lo que la obra está haciendo Claudio y tantas otras escuelas y academias en Argentina para ponerse de vuelta a ser peregrinos, predicadores y dar testimonio de cómo es el peronismo. Por ejemplo, si puedo hacer este pequeño aporte cortito al pie, acá en Italia, desde ya hace 3 décadas más o menos, hay gente como Salvini y Meloni que viven del Estado haciendo política y politiquería, y son ñoqui, pero ñoqui de la peor especie, de un fascista, de un racista que dan asco. Bueno, gracias Rocco por el aporte, gracias don Osvaldo, gracias al compañero Dardo Calderón de Mendoza
y bueno, Osvaldo de Tucumán y Rocco de Italia. Muchas gracias. Voy a continuar para que no se nos extienda demasiado el tema de la clase, ¿sí? Cualquier cosita, de todos modos, igualmente me detienen, me paran y avanzamos en consecuencia. Bueno, todo está comprendido por la política, y quien no abarque el panorama y mire solo un sector por un pequeño agujerito no podrá hacer nada en política, nos dice Perón. Y obviamente que no se comprende la política si no se tiene un panorama de la unidad integral de la política, que es universal e indivisible. Esto nos lo dice Perón en Conducción Política, materia que vimos en el segundo encuentro. Para aquellos que están conectados por primera vez, les sugiero que entren al canal. Nos pueden solicitar o solicítenle a los compañeros, porque muchos sé que son invitados por compañeros que están en este momento participando de la clase y han invitado amigos, amigas a participar. Pídanle que le den el link del canal y ahí pueden ver la materia donde desarrollamos conducción política y pueden verla grabada para poder abrevar en algún concepto que les pueda servir para aplicar en su militancia, en su desarrollo militante. Perón precisa, a ver, no, esto está, ahora sí. Vamos a desarrollar una de las banderas, que es la soberanía política, que es el principio fundamental político. ¿Y qué implica la soberanía política? ¿Qué es lo que implica? Es, en primera instancia, respetar la soberanía de los ciudadanos, que es el derecho de los ciudadanos, que hoy no estamos teniendo soberanía política. No hay un respeto hacia lo que es la ciudadanía, sino al revés, hay un atropello. Entonces, allí directamente podríamos decir que respetar la soberanía del pueblo, o sea, lo de la democracia, a mi criterio personal, hoy no lo estamos viviendo en plenitud. Respetar la soberanía de la nación, obviamente que es la libre determinación de los pueblos. Hoy, lamentablemente, libre determinación no estamos teniendo. Nos está entrando sin consulta a la Cámara Alta y a la Cámara Baja, y menos al pueblo, un préstamo de 20, 25 mil millones desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, que nos va a seguir endeudando más. Entonces no tenemos una soberanía, no se está respetando la soberanía de la nación y menos la libre determinación de los pueblos. Como nuestro pueblo está careciendo de esa conciencia social, la única manera de poder frenar estas situaciones es justamente con conciencia social y con movilización. Lo único que entiende el enemigo es el pueblo movilizado en las calles. Cuando hay una movilización, cuando la masa se convierte en pueblo que posee esa conciencia social, se moviliza para poder hacer respetar esa soberanía política que hoy carecemos. Miren, en cuanto a soberanía política, podremos hablar de soberanía integral. Y acá es claro, Perón. Perón nos dice que no podemos aceptar que en nombre de los intereses del continente se nos quiera interferir en nuestra economía interna y en nuestra política externa, que justamente esto es lo que hoy estamos padeciendo. Una interferencia en nuestra economía interna y bueno, y en nuestra política externa ni hablar. Todo se le consulta al país del norte y bueno, ya deciden por nosotros. Vergonzoso lo de este fin de semana, donde Benson, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, está contando los porotos a ver con cuántos diputados cuenta para después del 27 de octubre, para después del resultado electoral. Ya tienen un plan B en caso de que el mensaje de las urnas sea a favor o en favor del peronismo, ya hay un plan B. Bueno, se pone en marcha en Córdoba, Schiaretti con
con un par de diputados a disposición para conformar un gabinete para reforzar al desastre que tenemos hoy de presidente. Es algo realmente calamitoso. Y bueno, y el pueblo argentino, para mí, ¿no? De acuerdo a lo que dice Perón acá, no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden interno. Creo que esto no sé qué va a pasar, no tengo la bola de cristal, pero creo que el pueblo va a entender y no lo va a aceptar a esto. Dentro de los límites de nuestro país, la República Argentina hace lo que ella quiere. Necesitamos hacer lo que la Argentina quiere, no lo que nos digiten desde el país del norte o desde o de la Gran Bretaña o de la Israel o de donde sea. Estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por el continente, pero siempre que se respete nuestra soberanía integral, sin duda. La soberanía integral, la República Argentina, no mandaría a un solo argentino armado fuera del continente por una causa de conquista, pero no quedaría un solo argentino que no pelease si fuese atacada en su territorio, en su soberanía o en su dignidad, que es lo que hoy lo que nos está ocurriendo. Nos están atacando la dignidad de nuestro pueblo. Y creo que la respuesta va a estar en las urnas. El domingo 26 de octubre la respuesta va a estar en las urnas. Y el 27 yo creo que el pueblo deberá estar en alerta y movilización de manera permanente para hacer respetar la voluntad del pueblo de las urnas. Esto va a Claudio, estar atento. Sí, compañero. cortito y al pie, prácticamente sobre eso de la soberanía política. Yo estoy agradecido mucho con muchísimos argentinos que vinieron a pelear en la guerra de Croacia, porque nos dieron a Croacia su soberanía política y con eso al gran pueblo argentino les haré siempre agradecido como croata. Bueno, hermano, bueno, muchas gracias. Nosotros estamos muy agradecidos con el pueblo croata, con el pueblo peruano y con todos los pueblos del mundo que son hermanos del argentino. Muchísimas gracias. Bueno, continuando, compañeros, no hay soberanía política sin libertad económica. Esta es otra fase importante. Ahí estamos entrando en lo que es la independencia económica, la otra bandera del peronismo. Que por otra parte, no es posible considerar que un pueblo es políticamente soberano cuando en su seno hay hombres privilegiados y hombres explotados. No puede ser libre un pueblo, cuya inmensa mayoría de hombres es de esclavos. Del mismo modo que no puede ser jamás sojuzgado un pueblo de hombres libres. La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres y frente a esa libertad ningún poder de la tierra puede prevalecer. Bueno, acá justamente el tema de lo que es la política sin libertad económica, el Fondo Monetario Internacional está solicitándole al ministro de Economía que para después del 26 de octubre los salarios y las jubilaciones se disminuyan a un 50% menos de lo que hoy la gente está intentando poder sobrevivir con lo que cobra. Entonces, aquí se está avasallando la libertad o la bandera de la soberanía, la soberanía política y la independencia económica. Son dos banderas que el peronismo hoy están prácticamente en el piso. Y si no tenemos conciencia política, si no tenemos conciencia social, nuestro pueblo va a ser avasallado de manera temporal y siempre. Por otra parte, respetar la soberanía de los ciudadanos, que son los derechos de los ciudadanos, ni más ni menos, Perón nos dice que se había sostenido hasta ahora que todos los argentinos son iguales ante la ley y se creyó asegurar esa igualdad, dando a cada uno libertad de proceder por su libertad y contra la libertad de los demás, en nombre de una igualdad que desde ese momento resultaba desigualdad. Creo yo que esa igualdad frente a la ley ha de estar condicionada a las posibilidades de su realización.
compensando las debilidades naturales de un sector con derechos que lo pongan a cubierto contra todo avance de los otros sectores de mayor influencia o de mayor poder económico. De ello surge la necesidad de equilibrar las actuales desigualdades económicas con derechos mínimos, para que el hombre no esté sometido a abusos de otro sector, más poderes e influyente. Esto Perón lo dijo en el 11 de enero del 49, donde explicaba la nueva constitución, la constitución del 49, que aprovecho la ocasión para decirles que nosotros en un plan de gobierno justicialista, con un compañero o una compañera en La Rosada, una de las necesidades que vamos a tener en primera instancia es la reforma de nuestra constitución actual. No podemos continuar bajo ningún punto de vista con esta constitución y debemos ir hacia una constitución similar, obviamente ayornada a los tiempos, a la altura del siglo que estamos viviendo, con una constitución justicialista en favor del pueblo argentino, que le devuelva todos esos derechos al pueblo argentino y pueda cuidar de alguna manera los recursos naturales que posee la República Argentina. Respetar la soberanía de los ciudadanos, a ver, esa es la razón fundamental de instituir dentro de nuestra Constitución, derechos mínimos. Nosotros necesitamos instituir derechos mínimos que aseguren la imposibilidad de la repetición de un fenómeno natural en nuestros tiempos. Ejemplo, hoy los derechos de la ancianidad, de la discapacidad. ¿Qué nos está pasando con la discapacidad? Es impresionante. Bueno, son los derechos que necesitamos asegurar. Los derechos de los niños, los derechos de la ancianidad, los derechos de la discapacidad, los derechos del trabajador. O sea, no podemos permitir bajo ningún punto de vista la explotación del hombre por el hombre, sin tener como compensación un derecho que le asegure un mínimo de felicidad a que es merecedor desde el momento en que vive, dentro de una sociedad organizada. Nuestra política, mi política, dice Perón, desde hace mucho tiempo, es una sola y la he enunciado en muchas oportunidades. Esa política es, dentro de nuestro Estado, dentro de nuestra organización institucional, asegurar a los grupos más débiles de la población la posibilidad de una forma que garantice integralmente sus derechos. Este enunciado así, brevemente, pareciera una cosa sin mayor importancia, pero pensamos lo que decía el inmortal Hernández cuando escribió el Martín Fierro. La justicia es una cosa semejante a la tela de araña, donde los bichos chicos quedan prendidos y los grandes rompen la tela y la pasan, tal cual. Para aquellos que tengan pendiente la lectura del Martín Fierro, la recomiendo, muchachos y muchachas, para aquellos muchachos jóvenes o no tan jóvenes, repasar algún concepto del Martín Fierro les va a ayudar a la mochila y al bastón de Marical para poder tener un mejor encuadramiento en cuanto al desarrollo político de cada integrante de determinada organización política. Lo que nosotros queremos en esos elementos colocados dentro de nuestra sociedad, en posición de no tener las fuerzas que poseen los poderosos por su situación material, no tengan la posibilidad de romper la tela, pero sí de obligar a los grandes a que queden también prendidos en ella. Miren, Perón acá nos dice que por esa razón, dentro de nuestro orden interno, hemos creado los derechos del trabajador. Y no comprendo cómo algunos piensan que son dedicados solo a los obreros
o a los operarios de cualquier naturaleza. Pues esos derechos comprenden a todos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, y desde el más poderoso capitalista hasta el más pobre de nuestros artesanos. Lo que se ha querido con esos derechos es que se igualen los débiles con los fuertes. Única manera de compensar ese extraordinario desequilibrio que nuestra sociedad viene observando entre los hombres, que todo lo poseen, incluso el derecho de hacer ver como cierto lo que es incierto y como real lo que es irreal, y lo que por carecer de todo no tienen la posibilidad de proceder de tal manera. Miren, por eso nosotros, cuando hablamos incluso del tema de ayornar nuestra doctrina, siempre analizamos la posibilidad de poder incorporar al movimiento obrero, incorporar el movimiento empresarial a nuestro movimiento nacional. Incorporar de esa manera, porque los derechos del trabajador no son dedicados a los obreros y a los operarios, sino también son derechos que comprenden a todos. Y esto es lo que la mala prensa o la prensa canalla divide para reinar y pone a las empresas de un lado y pone a los obreros del otro, enfrentados como si fuesen un cuco. Y justamente es lo que no podemos, bajo ningún punto de vista, en el movimiento nacional justicialista, hoy, del siglo XXI, no podemos dejar de trabajar en el brazo político y en el brazo de lo que es el movimiento empresarial argentino y el movimiento obrero argentino. Esto es una tarea pendiente de la militancia, de la dirigencia, de poder poner en marcha este concepto que se quiere ayornar o incorporar a nuestra doctrina. Porque bueno, justamente la doctrina también tiene que ir de alguna manera, década a década, ir ayornando el peronismo de manera tal de poder llevar adelante esa política pendular en la cual Perón nos había explicado desde el contexto internacional y desde el contexto nacional también, por supuesto, ¿no es cierto? Bien, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, los derechos políticos, son aquellos que aseguran al pueblo su participación libre y activa en la vida pública nacional y en el gobierno. Una democracia lo es verdaderamente cuando esos derechos no solo son reconocidos y respetados en su integridad, sino cuando pueden ser ejercidos libremente por todo el pueblo, sin exclusiones, sin privilegios. El peronismo ha realizado por primera vez en nuestro país ambas condiciones. Ese es, sin duda, uno de sus mayores méritos, afirmar y haberlo ejecutado como fundamento de la democracia, la expresión del pueblo en comicios libres. Es cierto esto no hay ningún tipo de duda. Podemos revisar la historia del peronismo y esto se cumple a rajatabla, muchachos. Miren, la verdadera democracia peronista, esto está desarrollado en el capítulo 6 de la lectura que yo envié la semana pasada para que ustedes lean, que seguramente muchos de los presentes han tomado lectura de ella y si no lo han hecho, lo recomiendo. Porque acuérdense, muchachos y muchachas, que también aquí no hay magia. La formación comprende en la responsabilidad del que está del otro lado. O sea, uno no puede hacer de este lado magia. Uno puede dar un aporte, puede orientar, puede ayudar, pero el que está del otro lado, que es el que quiere formarse, debe abrevar en esa lectura de que se va semana a semana y ahí es donde va a ir obteniendo el encuadramiento y la formación. Si no hay lectura, no hay formación desde ningún punto de vista, muchachos. Esto hay que tenerlo presente. El carácter democrático en un régimen político no surge de las teorías o de la literatura política, sino de la realidad. Es el examen de lo que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende, lo que
nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático. Por consiguiente, pese a todo el impresionismo de las formas exteriores, no es democrática una nación cuyo gobierno está al servicio de una minoría, como hoy, por más poderosa que sea, de ciudadanos. Si estás al servicio de una minoría, no hay tutía aquí, no estás al servicio de los ciudadanos. Por ello, ¿cómo se realiza la democracia peronista? Política peronista. Miren, la democracia auténtica, acá afirma el general Perón, consiste en que la voluntad del pueblo aparezca reflejada en todos los poderes del Estado. Conforme a este principio, el segundo plan quinquenal establece que el Estado desarrollará sus organismos auxiliares, dando intervención progresiva en sus tareas a sectores básicos, social, económico y político. A mi criterio, pilares fundamentales para hacer un desarrollo de una política peronista, compañeros. Social, económico y político. Va todo concatenado. Como elementos esenciales para la conducción integral del país y con el objetivo de que el gobierno pueda actuar haciendo efectiva racionalmente lo que el pueblo quiere. Esa realidad efectiva que nos menciona la marcha peronista. La marcha peronista, muchachos, si la estudian, si la leen, si la razonan, si la comprenden, nos está dando un metamensaje de manera permanente. Permanente. Respetar la soberanía de la nación, que es la libre determinación de los pueblos, en cuanto a principios y objetivos, la política peronista, las bases que orientan y determinan toda la acción peronista en materia de política internacional son la igualdad jurídica de los estados, el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, que lo vimos anteriormente. Por ello, la Argentina, sus gobernantes y su pueblo reconocen y respetan la igualdad jurídica de todos los estados soberanos, sin que gravite en la intensificación del vínculo internacional el potencial humano de las naciones, la extensión de sus territorios o el exponente económico de su riqueza. Clarito como el agua. El principio de no intervención, ahora vamos a pasar a desarrollar lo que terminamos de leer recién, habla justamente de que la República Argentina puede sostener con toda verdad que jamás se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país de la Tierra. En consecuencia, está resuelta a sacrificar a sus 50 millones de habitantes contra el que quiera intervenir en los asuntos internos de la República Argentina. A ver, si ustedes lo analizan desde este punto de vista, aquí hay siempre alguien que interviene por adelante, por atrás, por los laterales, por arriba o por abajo, siempre interviene en la política interna de nuestra nación. El enemigo que tenemos externo e interno. El enemigo interno son los subordinados, el cipallaje, lo que nosotros hablamos a través de lo que es la teoría de la subordinación. Nosotros toda nuestra vida tuvimos un puñado de hombres en nuestra tierra, en nuestra bendita tierra argentina, que siempre estuvieron subordinados al pueblo, a la corona británica. Esto no cabe ninguna duda. Próceres que ya no están entre nosotros y algunos que hoy están entre nosotros y que viven interviniendo en cuanto a lo que es los asuntos internos nuestros. Ahora, en la Argentina, ¿alguna vez se nos ocurrió intervenir en la política interna de Gran Bretaña?
¿Nos lo permitirán? ¿Ir a que nosotros los argentinos le digamos lo que tienen que hacer? ¿O económicamente lo que tienen que desarrollar? ¿O nos dejarán ir a los Estados Unidos a decir a meternos? ¿Podremos la Argentina hacer de metiches como el resto? Entonces, ahí es donde la autodeterminación de los pueblos, en el análisis que nosotros podemos hacer ahora a priori, la política internacional argentina tiene dos objetivos, y bien definidos, muchachos y muchachas peronistas, en lo que concierne a sus propios problemas, subordinado todo a la suprema voluntad del pueblo, subordinado a la suprema voluntad del pueblo, no de la Gran Bretaña, no de los Estados Unidos, no de la Israel, no de ningún pueblo. Nosotros somos hermanos de todos los pueblos del mundo, pero mientras no vengan a intervenir en nuestras cuestiones internas. Ahí se terminó. En cuanto se refiere a los problemas de otros países que se debaten en el seno de las organizaciones internacionales, hablamos de la ONU, que dicho sea de paso, comentario, la ONU ha decidido trasladar su sede a Génova, se va del lugar, del espacio físico donde está, y fue votada por mayoría. Fue votada por mayoría, 159-2, o sea, y se traslada la ONU, porque de alguna manera se van a terminar las interferencias. Creo ¿En que... serio se muda a Italia? Sí, señor, es la novedad que tengo, Rocco. Quizá en estos días va a salir alguna noticia. Yo ni me había enterado. Bueno, después te paso el Porque link de la noticia. acá en Italia pasa que hay muchos cipallaje Ajá, desde el espacio que se dice ser hiperpatriota con tendencia neofascista, claro, sí. y no se habla de esto. Bueno, al término de la clase te voy a estar enviando la información, estimado Rocco. Miren, muchachos, la República Argentina puede sostener con toda verdad, pero con toda verdad, que jamás se ha entrometido en los asuntos internos de ningún país de la Tierra. En consecuencia, está resuelta a sacrificar a sus 50 millones de habitantes contra el que quiere intervenir en los asuntos internos de la República Argentina. Por otra parte, ustedes saben que estamos trabajando en esta oportunidad en política peronista sobre la verdad número 15. La verdad número 15, que la terminamos de hace un ratito de leer, la cual dice así. Vamos a reiterarla porque hay gente que ha entrado recién al encuentro. Y dice así la verdad número 15. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. O sea, a ver, en el orden social, en lo que es la tercera posición entre el individualismo y el colectivismo, es la adopción de un sistema cuyo instrumento básico es la justicia social, la bandera del peronismo que nos faltaba mencionar. Y acá Perón nos dice, queremos crear una comunidad organizada, en equilibrio permanente, donde cada hombre y cada mujer puede realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos. Entonces ahí donde podemos rescatar a nuestros queridos mayores el recuerdo que tienen desde el peronismo, justamente porque tiene que ver con esta verdad, porque en esa comunidad organizada, en la de Perón, que fue un equilibrio de manera permanente, el recuerdo de nuestra gente, ahí se había realizado todo el mundo.
O sea, se realizaba el vecino y el vecino miraba en el barrio, miraba a su alrededor, miraba al frente, miraba al lateral izquierdo, al derecho, y veía al otro que también estaba realizado, que tenía laburo, que tenía dignidad, que cobraba un buen salario, que podía almorzar y cenar en su casa, que no tenía que ir a entregar su dignidad para ir a un comedor comunitario, o sea, que podía estudiar, que podía trabajar, que podía soñar, que podía tener un crédito, que podía comprar. ¿Cómo miércoles no se van a olvidar de Perón nuestros queridos mayores, viejo? Entonces, esa es la felicidad y esa es la grandeza de la patria, porque la patria progresaba, se hacían caminos, se hacían puentes, se hacían eh, hospitales, se hacían escuelas, se desarrollaba la energía nuclear. Claro, imagínense que de allá del país del norte se entraron a poner nerviosos. Y justamente, ¿no? Acá dice Perón, no se puede cometer una injusticia contra un hombre o una mujer sin que sea un atentado contra la sociedad. La dignificación del trabajo y del trabajador es el punto de partida y de llegada del justicialismo en el orden social. El trabajo, como factor fundamental en aquel momento, o sea, en la producción de fuerzas morales, las virtudes, la dignidad, no solo productor de mercancías, porque justamente el objetivo supremo es el hombre y el trabajo. Es para el hombre y no el hombre para el trabajo, como sucede en los sistemas que solo atienden la dimensión económica del mismo. Individualismo y colectivismo, muchachos. ¿Sí? Solo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre. Solo en el dilatado marco de la convivencia, y yo le agregaría el equilibrio, puede producirse la personalidad libre. Bueno, muchachos, hemos concluido con la materia de hoy, con política peronista. Desde ya que fue un placer, fue un gusto poder estar junto a ustedes desarrollando la materia de hoy. Y les digo que les voy a estar enviando 22:30, como siempre, la grabación del encuentro para que puedan volver a revisar, para que puedan compartir, para que lo puedan ver en la unidad básica, para que lo puedan ver en el sindicato, para que lo puedan ver con los compañeros. Y recuerden que la tarea de cada uno de ustedes es predicar y multiplicar. Cuanto más pronto podamos multiplicar, nos vamos a encontrar con una nueva Argentina. Entonces, mi abuela decía, metele que son pasteles. Bueno, vamos a meterle pata, muchachos. Traten de compartir todo lo que se pueda. Bien, Rubén, bien ahí. Compañeros, compañeras, voy a frenar el tema de la grabación para ya darles libertad de acción a cada uno de ustedes. Vamos a detener la grabación. Ahí está, se detiene.